¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es el tema que vamos a tratar en esta tarde. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es la frase con la que comienza la lectura que vamos a leer en esta ocasión. Y se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice la palabra de Dios, el Evangelio según Lucas, capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Como ustedes pueden ver, hermanos y amigos, son algunos versículos cortos, pero con una reflexión muy obvia. Y la reflexión aquí es obvia para cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nosotros. Es un llamado divino. Es un llamado a la reflexión personal. Si nosotros ponemos atención a esta interrogante, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Saben ustedes, hermanos, que los que verdaderamente queremos estar bien con nuestro Dios, podemos entender estas palabras? Los que queremos estar bien con nuestro Dios, entendemos la seriedad de esta pregunta que hace Jesús. Para muchos, el verdadero significado de la palabra Señor simplemente se ha perdido. En total, de todos los hombres sobre la tierra, podemos nosotros formar dos grupos. Ustedes y yo sabemos, ¿no? La iglesia y los perdidos. A ver, díganlo conmigo. La iglesia y los perdidos. Dos grupos entre todos los que poblamos la tierra. Y evidentemente que para los perdidos, pues la palabra Señor no tiene validez. No tiene validez porque si tuviera validez, no estarían perdidos. Y en el grupo de la iglesia, en el grupo del cuerpo del Señor, la familia de la fe, me temo que también podríamos formar dos grupos. Los que sabemos el significado Señor y los que no sabemos el significado Señor. Déjenme decirles que desde la antigüedad la palabra Señor vino a ser un título que solamente se le daba a los dioses, y luego también a los grandes reyes, a esos hombres en gran opulencia y poder. Es más, en el tiempo de Jesús se le llamaba Señor al emperador romano. Se dice que todos estaban obligados a rendirle culto al César. Habían templos dedicados a él, y la gente tenía que ir y rociar el altar con una pizca de sal y pronunciar con sus labios: César es el Señor. Con esto le daban toda la honra y toda la gloria al César. Y eso significaba que él era el único amo y señor de todas las cosas, incluyendo sus vidas. Yo me pregunto en esta tarde, cuando Jesús dice: Señor, 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 ¿qué quiere decir el maestro con estas palabras? Porque cuando nosotros pronunciamos la palabra Señor,
Cuando decimos Señor Jesús, ¿a qué se refieren esas palabras? Si bien es cierto, hermanos y amigos, que Dios, el significado de Dios viene de Elohim y Adonai, que quiere decir dueño, Señor, amo absoluto de todas las cosas. También es cierto que cuando nosotros pronunciamos la palabra Señor, ¿qué quiere decir con esto? Aquellos que mencionan la palabra Señor, ¿qué hay en sus mentes cuando pronuncian la palabra Señor? ¿Qué hay en sus corazones? Por eso Jesús dice en esta interrogante: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis dueño, Señor y amo de todas las cosas y no haces lo que yo digo? ¿Cómo afecta esta pregunta de Jesús a la iglesia? ¿Cómo afecta esta pregunta al cristiano? ¿Cómo afecta esta pregunta a los que somos discípulos del Señor? ¿Cómo afecta esta pregunta, hermanos y amigos, al cuerpo de Cristo? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Cuando yo pienso en esta pregunta, en esta interrogante del Señor, es una denuncia lo que está haciendo Jesús. ¿Sabía usted? Es una denuncia muy fuerte para todos aquellos que estamos fallando de una manera u otra. Déjeme repetirlo con mucho gusto. Esta pregunta de Jesús es una denuncia a todos aquellos que estamos fallando y que estamos quedando mal de una manera u otra. Y saben ustedes, hermanos, que en una mente idealista, cuando nosotros oímos estas palabras de Jesús, inmediatamente volteamos a ver a las sillas vacías. Luego nos vamos a ver en las sillas vacías. Pensamos en la asistencia numérica del servicio a Dios. Y hasta nosotros muy bien podríamos escondernos detrás de eso y justificarnos pensando que los que estamos aquí presentes, por el hecho de que estamos presentes, ya la hicimos, ya la libramos, ya estamos inmunes a esa denuncia del maestro. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Diría Juan, el hermano Juan Mesa. ¿Qué creen? Julio Mesa. Hebreos 10:25, cuando dice el escritor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso no es todo del cristiano. Eso no es el todo de la vida del cristiano, ¿verdad que no? Hágale así, no. Cuando Pablo el apóstol le dice a los hermanos de Tesalónica, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y luego Santiago en el capítulo 2, cuando le dice a los hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego también Santiago les dice en el capítulo 3, cuidado con la lengua, cuidadito con ese miembro tan pequeño, que es un pequeño fuego tan capaz de producir grandes incendios. Jesús, cuando estaba en su ministerio sobre la tierra, nos enseñó y les enseñó a todos sus discípulos aprender a ser mansos, aprender a ser humildes. Pablo, el apóstol Pedro, no solamente Pablo, también el apóstol Pedro, decía en la primera carta, en su primera carta le decía a los hermanos, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Cristo. El apóstol Juan pasa toda la epístola, al menos el capítulo 3, el capítulo 4, amad a los hermanos, amad a los hermanos. Pablo en la segunda Timoteo les dice, desecha las cuestiones necias, insensatas, si sabes que generan contienda, ¿para qué? Y luego Pablo le dice a los hermanos de Roma, soportaos unos a otros, vivan en amor. ¿Se da cuenta cómo no es la asistencia en todo del cristiano? Yo siempre he dicho que la asistencia a los servicios es la expresión más simple de verdadero cristianismo.
¿Es importante? Por supuesto que sí es importante, porque si no estuvieran ustedes hoy aquí, ¿a quién le predico yo hoy? Es importante que estemos aquí, es importante asistir y ser parte del culto de adoración a nuestro Dios, es bien importante, pero no es el todo del cristianismo, porque el cristianismo, hermanos y amigos, es mucho más que eso, es mucho más profundo y mucho más significativo que todo eso. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Amén. Cristo con este interrogante dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Está denunciando aún dentro de su iglesia. Está denunciando aún dentro del cuerpo que es suyo que existe este problema. Vamos a denunciar a los faltistas porque son los más infieles aquí. Porque no vienen, son los más infieles. Pero el Señor, hermanos, no está denunciando simplemente a los faltistas. Porque los faltistas, lo que podríamos decir es que no son fieles ni aún a la reunión de adoración. No tienen la capacidad espiritual de venir a adorar a Dios. No creen en venir. Por eso no están aquí, porque no creen en venir. También podríamos señalar a todos aquellos que viven en la carne. Los inmisericordiosos o los inmisericordes, los ociosos, los contenciosos, los chismosos y todo lo que termina en osos, podríamos nosotros decir esta tarde. Los que no han aprendido a amar, los que no han aprendido a perdonar, los que son fornicarios y adúlteros espirituales que viven conforme al viejo hombre. En esta categoría de adúlteros espirituales, permítanme decirles que de estos últimos yo me refiero a hombres y mujeres cristianos que no han tomado su lugar como hijos de Dios. No han tomado su lugar como hombres y mujeres de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos y amigos, debemos tomar nuestro lugar. Si es que usted y yo estamos convencidos y creemos firmemente que nuestro Dios es Elohim, Adonai, amo, Señor, creador de todas las cosas, entonces si Él es nuestro Padre y yo soy su hijo, yo tengo que comportarme como ¿qué? Como su hijo. Porque Él es mi Padre, yo soy su hijo. Tengo que tomar mi lugar, Señor. Adúlteros espirituales me refiero a aquellos hombres y mujeres que confunden la autoridad por machismo o por feminismo, que lo reducen a un aspecto cultural, y eso es ignorancia. Pero qué pena y qué vergüenza de aquellos hombres que han delegado su autoridad a su mujer. Qué pena y qué vergüenza de aquellos hombres que no han aprendido a tomar su lugar, ese lugar que Dios les ha dado como esposos, como hombres en su casa, y no lo han tomado. Porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de su mujer. Decimos nosotros: no, pero es que esta no se deja. Vamos mejor a cambiar papeles, porque como no quiero problemas, mira, vamos a hacer una negociación, Señor. Vamos a hacer un pequeño arreglo a tu Biblia, para no andar batallando. Y el problema es que no dejamos que la palabra del Señor fluya y se aplique a nosotros. No somos parte de la palabra, no cumplimos el propósito del Señor de esa manera. Estamos descumpliendo la voluntad del Señor. Qué pena y qué vergüenza cuando haya hombres en la iglesia que le han dejado que la mujer sea quien lleve los pantalones bien puestos. Eso es una pena y es una vergüenza, porque Dios nos ha puesto a nosotros como cabeza del hogar. Y dice la mujer: sí, pero las mujeres somos quien mueve la cabeza. Somos el pescuezo, somos el cuello. Y dice el Señor: no es cierto. Búsquelo en la Biblia, verá que no lo va a encontrar. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de su esposa. El hombre tiene que aprender a guardar su lugar. El hombre que le da a la mujer que se ponga los pantalones bien puestos es porque ni sabe ocupar su lugar, y por ende comparte el no saber darse su lugar delante del Señor.
dice Dios, y te daré ayuda idónea para ti. Dice el hombre, ok, ya entendí, me vas a dar ayuda idónea. Va a ser ayuda y va a ser doña. Va a ser ayuda y va a ser indiona. No, es ayuda idónea, ayuda capaz, ayuda madura, ayuda fuerte, es un soporte, es un complemento, es una mujer, varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne, que ocupa su lugar delante de Dios y delante de su esposo. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Pues aunque no estén de acuerdo conmigo, así es. Así es, mis hermanos. No me gusta a mí predicar de esas cosas, no me gusta decirles esto, pero se los tengo que decir. Y no se lo digo porque me pagan para decírselo, se lo digo porque es mi obligación como siervo de Dios. Yo hablo de aquellos hombres y de aquellas mujeres, mire como que este hombre que dice, mira, y el hombre es quien manda, quien toma las decisiones importantes en la casa. Y dice el niño, pues un día seré un gran hombre como mi mamá. Y hay otros maridos, ¿verdad? Que dice, sí, mi amor, está bien, mi amor, lo que tú digas, mi amor, lo que tú digas. Y es que en la vida, en la familia, mis hermanos, tiene que haber el balance. Ocupa tu lugar, hermano. Hermana, ocupe su lugar. Porque si usted no ocupa su lugar, usted está faltando el respeto a Dios primeramente y a su familia. Hablo de aquellos hombres y mujeres que no han tomado su dignidad. Y entramos en conflicto con las palabras de Jesús cuando Él dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Yo quiero preguntarte en esta tarde, hermano, hermana, ¿quién gobierna tu vida? A lo mejor yo quisiera que tú me dijeras Dios o la palabra o el Espíritu Santo, pero para unos el que gobierna su vida es el trabajo, otros el deporte, otros el descanso, otros la familia, otros el clima. No voy a la iglesia porque te está haciendo aire, porque en peligro voy a la iglesia y el aire me va a aventar al mall. No sé, ¿verdad? Puede ser que se dé el caso, no sabemos. Puede ser la flojera que esté gobernando tu vida. Y la interrogante de Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Este es un reconocimiento divino, mis hermanos. Es un reconocimiento divino. Ya, fíjate, si hacemos un análisis, y los invito para que esta tarde estén aquí para hacer un análisis de esta frase, que es, hay una exégesis tremenda en este pasaje. No es mía, es la agarré prestada de mi maestra, nada se crea. Pero le voy a compartir la exégesis. Le voy a compartir el análisis esta tarde si viene en la tarde. Si no viene, pues no se la voy a poder compartir. Pero aquí cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Señor, Señor implica que cuando yo le llamo Señor, Señor es que hay un reconocimiento de lo que Él es. Jesús hace de su proposición un fundamento. Es la idea de reconocerle a Él como Señor y reconocerle como Señor, pues se lleva en la obra requerida de hacer lo que Él dice. Si yo soy siervo de Dios, es porque mi Señor me dice y yo hago. Yo hago como siervo lo que dice mi Señor. Es la idea de fe y obras, la misma idea, es el mismo patrón de pensamiento. Fe, obras, fe, obras. Dígalo conmigo, fe, obras, fe, obras. Es la idea del crecer, el creer y el hacer. Creer y hacer. Siempre usted lo va a ver en toda la Biblia. La fe acompañada de obras. Nunca están solas. Ni la fe ni las obras. Siempre la fe acompañada de obras, obras acompañadas de fe. El reconocer a Jesús como Señor y actuar como siervos de Él. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí el escritor Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice exactamente la misma enseñanza de Mateo 7:24, pero con otras palabras. Dice, verso 48, semejante es al hombre prudente. ¿Se acuerdan del hombre prudente? A ver, levante la mano si se acuerda del hombre prudente. Levante la mano, hombre prudente. Nadie se acuerda. Bueno, qué bueno que vino, se lo voy a explicar. El hombre prudente. Semejante es al hombre prudente, un hombre sabio, que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Fíjate,
capacidad. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Jesús habla de fundamento sobre el cual se edifica, y en este caso lo que se edifica es el cristianismo. Es mi responsabilidad como ministro de la palabra edificarlos a ustedes con la palabra. Pero lo que edifica el cristianismo, hermanos, es la roca, que es Cristo. Amén. Tienes que asegurarte que tu vida esté fundada sobre la roca que es Cristo. Porque si tú no estás fundado sobre la roca que es Cristo, no puedes decir que eres un hombre prudente. En todo caso, es al revés. Es al revés. Por eso la importancia de esta reflexión, por eso la importancia de que ustedes estén aquí. Cuando esto es realidad, hermanos, no importa la fuerza de las contrariedades, no importa la fuerza de las opiniones, no importa la fuerza de las oposiciones, no importa la fuerza de los obstáculos ni de las barreras. Bueno, en algunos casos sí importa, y le voy a decir por qué. Porque una gran inundación y luego que el río venga y dé con gran ímpetu, pues sí es de pensarse, ¿no? Pero la idea es que aún con la furia de las aguas, aún con la furia de las corrientes, aún con la furia de las grandes tempestades, el cristianismo bien fundado, el cristianismo bien establecido, bien firme, bien convencido, bien fijo, déjeme decirle que la casa fundada sobre el Señor siempre saldrá adelante. Amén. La casa fundada sobre la roca siempre saldrá adelante. La casa fundada sobre la roca que es Cristo vence, de acuerdo a Mateo 7:24 y de acuerdo a lo que estoy diciendo aquí en Lucas capítulo 6. Por eso, lo que Jesús está diciendo, dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre insensato. Fíjate lo que dice la palabra insensato en los originales. No me lo creas si no me lo quiere creer, pero esto lo encontré yo en los diccionarios. La raíz de la palabra insensato en el idioma original griego, que se dice algo así, no me acuerdo, viene una palabra que dice cabeciduro. A ver si lo entienden. Cabeciduro. Cabeciduro. De donde tomamos nuestra palabra en castellano, cabeza dura. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre cabeza dura. Eso es lo que está diciendo. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre insensato, cabeciduro, cabeza dura. Pues que vemos algunos que somos medio cabezoncitos, Dice que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu sobre la casa y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, ahí les va el mensaje, porque yo sé que ya nos queremos ir y ya es tiempo. ¿Qué es lo que debemos oír y qué es lo que debemos hacer? Antes de preguntar, antes de llamar al Señor, Señor, antes de poner al Señor en esa posición de amo, de dueño, de Señor, de autoridad sobre nosotros, yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que oír? ¿De qué tengo que llenar mi mente? ¿De qué tengo que llenar mi corazón en frente del Maestro? ¿Cuáles son las instrucciones de parte de Dios que yo tengo que seguir? ¿Qué es eso que yo tengo que oír y hacer? ¿Qué es? Necesito entenderlo porque no lo entiendo. Según el contexto, vivir la vida espiritual a la luz del Maestro. Eso es lo que tengo que oír y hacer. Vivir, experimentar la vida espiritual a la luz del Maestro, a la luz del Señor Jesús. La idea que el Señor está compartiéndonos, hermanos, es traten de verme enseñando, traten de oírme mi voz, traten de verme cuando les estoy enseñando y mostrando estas verdades de parte del Padre de los cielos. Porque en el contexto el Señor pasó tiempo diciéndole a los discípulos, amad a vuestros enemigos. Lo aplicamos hoy al siglo XXI y decimos otros, no, esto no aplica a mí. Porque para Dios estamos buenos,
Para eso somos buenos, hermano, para reinterpretar la Biblia. Decimos, amar a vuestros enemigos, nada, mejor me la paso siendo enemigos. Es más divertido, es más fácil. Pero no, mis hermanos, ya tenemos un enemigo grande en común que es Satanás. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué quiere más? Amad a vuestros enemigos en lugar de ser enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Decimos nosotros, no, el que me la hace, me la paga. Porque la venganza es... Aunque no lo haya oído, lo pensaron. La venganza es dulce, decimos nosotros, ¿verdad? El que me la hace, me la paga. Dice el Señor, haced el bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen, a los que os maldicen, bendecir a los que los maldicen. Decimos nosotros, no, alguien me maldice, yo lo maldigo para atrás. Alguien me dice cosas, yo también les digo de cosas, porque yo, ¿saben qué? No me dejo de nadie. ¿Así somos? Así somos. Orad por los que os calumnian. Ah, me calumnian, yo también. Aquí todos tenemos garra que nos jalen. Aquí todos tenemos cola que nos pisen. Y eso es donde el ser humano, el ego, la carnalidad, hermanos, el viejo hombre empieza a trabajar y se quiere salir personificado en un monstruo. En un monstruo. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Decimos nosotros, nah, que espera yo tonto. ¿No? ¿Verdad? Nomás tóqueme, verá. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. No, el que me quiera quitar algo, le pego. A cualquiera que te pida, dale. No. Yo decido a quién le doy. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Hacer el bien. Dice el Señor Jesús, hacer el bien. Vive el cristianismo. Vive tu discipulado. Vive la vida espiritual sobre la tierra. Vive la vida celestial sobre la tierra. Amén. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser hijos del Altísimo? Levanta la mano. Entonces hay que vivir, ya le puedo bajar gracias. Tenemos que vivir la vida cristiana. Dice el Señor, sed misericordiosos, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y vas a ser perdonado, da y se te va a dar. No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto, mis hermanos? No mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu propio ojo y vas a ver bien. En pocas palabras del Señor, no seas hipócrita. Así no es. ¿Cómo le harán los que tienen una viga muy grande buscando la paja en un ojo chico? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Y qué hay en tu corazón? Eso es lo que yo me pregunto, hermanos, esta tarde. Ahí está la reflexión para ti, hermano. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu alma? ¿De qué llenas tu corazón? ¿De qué llenas tu espíritu? Y la idea de reconocer a Jesús como Señor, pues se lleva en la obra requerida e exigida de hacer lo que el Señor dice. Es la idea de fe y obras, fe y obras. Es exactamente lo que dice Santiago. Si tu fe en Dios no tiene obras, tu fe está muerta. Es el creer y el hacer. Es el reconocer a Jesús como Señor y actuar como siervos del Señor. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la manera de fundar bien tu casa sobre la roca. Esa es la calidad del Señor Jesús impresa en la vida del cristiano. Así es como se vive la vida cristiana. Cuando yo me reto a mí mismo cada día a cambiar y a ser una diferente persona. Porque cuando yo me evalúo a mí mismo, yo tengo que hacer la diferencia. Una persona del mundo y un cristiano, en este caso yo, hay diferencia, tengo que buscar esa diferencia. Porque si yo estoy comparándome con la gente del mundo y no hay ninguna diferencia entre la gente del mundo que no conoce a Dios y yo, algo anda mal. No sé si se los dije la semana pasada, si no se los digo hoy. En cada uno de los aspectos de mi vida tiene que reflejarse el Maestro Jesús.
Esa correspondencia entre lo que el Señor dice y lo que yo hago. Entre lo que el Señor dice y lo que yo vivo. Y luego leemos la pregunta: ¿por qué me llamas o por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces la interrogante tendría que cambiar. Entonces ya no sería denuncia, ya no sería pregunta, porque el Señor nos verá con esa calidad gloriosa de verdadero cristianismo eficaz y nos dirá: este mi hijo me llama Señor porque hace lo que yo le mando. ¿Ves la diferencia? Hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos nosotros la responsabilidad en nuestras manos, sobre nuestros hombros, de poder profesar un cristianismo verdadero más allá de la tradición, más allá del supersticionalismo. Necesitamos darle lugar a nuestro Dios y tomar el nuestro. Hermano, yo no sé cómo está tu vida en tu casa. Cambia tu casa, cambia tu situación en tu casa. Tú eres el que tienes esto en tus manos. Hermano, tienes que ir y glorificar a Dios en tu casa, con tu familia. Tienes que ir y hacer lo que dice la palabra. No puedes sacarle la vuelta. No puedes pretender que puedes vivir una vida allá y otra vida acá. Así no es, mi hermano. Así no es. O somos o no somos. Y los que somos de rancho decimos: o semos o no semos. Amén. Tienes que ir a tu casa y demandar de ti mismo ocupar el lugar que Dios te ha dado. Es que que tú me has dado, Señor, dice la esposa, pues no le quiero llamar inútil, Señor, pero este esposo, este marido que me has dado, no reacciona, no se mueve, no tiene pilas, no tiene la capacidad. Yo no sé ni por qué me casé con ¿verdad? Y luego la hermana dice: ay, Señor, esta mujer que me has dado, una tras otra, Señor, una tras otra, puras novelas, una tras otra, puras novelas. No pasa nada, no ocupa su lugar. Varones, sed cabezas de su hogar, dándole honor a su mujer. Honren a su mujer. Oren por su esposa, esposas oren por sus esposos, oren por sus hijos, hijos oren por sus padres, porque no es la mejor cosa que les ha pasado, pero es lo único que tienen. Y háganlo bien, porque necesitamos la intervención del Señor, mis hermanos, en eso. Una iglesia fuerte se rige con un grupo de matrimonios firmes, fuertes, sabios, prudentes, no cabezadura. La cabezadura es ignorancia. Cabezadura es ignorancia. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿quién gobierna tu vida hoy? Una vez me preguntaron a mí, con esto voy a terminar: hermano Edgar, ¿quién manda en su casa? Dije yo: Cristo. Y me dijeron: amén, amén, hermano, amén. No, pero ya hablando en serio, hermano. Es que así somos. Me estaba preguntando: ¿quién es el macho en mi casa? Ahora usted me pregunta: ¿quién manda en mi casa? Le digo: Coco. Ese triste animal que está en la casa, es el que manda ahí. Pero Cristo tiene que mandar. ¿Quién gobierna tu alma este día? Amigo que nos visitas, ¿quién gobierna tu alma? De veras, ¿quién gobierna tu alma? Porque si tú dices: Señor, Señor, Señor aquí, Señor allá, Señor para todos lados, pero si tú no haces lo que el Señor dice, estás mal. Estás mal. Hermanos, ¿no les gustaría que el Señor Jesucristo gobierne su vida hoy? Nada más de este lado, ¿no? De este lado, ¿no? ¿No les gustaría que Jesucristo gobierne su vida hoy? Porque Él está dispuesto a poner todo de su parte. Mira, Dios tiene poder, Él es perfecto, Él tiene sabiduría, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué no lo dejas ayudarte con este propósito? ¿Por qué no dejar al Señor ayudarnos con este propósito? Y lo que tú y yo necesitamos hacer, hermano, es bien sencillo: ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. Ahora, si al acabar aquí me dices: no, hermano, ¿y cuál es mi lugar? Es que algo anda mal. Porque yo estoy hablando de la iglesia de Cristo que ya tiene más de 5 o 10 años aquí, hermano, sobre la tierra. Si
tú tienes más de 5 años de cristiano y tu situación no ha cambiado, sino que ha empeorado, es que algo anda mal. Estás mal. Me recuerdas a Hades, porque había un abismo muy grande entre dos situaciones. Hay un abismo grande ahí, un espacio muy grande, y tú quizás le has dejado pasar mucho tiempo a tu situación. Enfrenta tu situación, para que puedas servir al Señor con dignidad. Esto no es fácil, el Señor nos la puso muy difícil, pero hay una solución hermosa de todo esto, que es venir a los pies de Cristo, rendir nuestras vidas, nuestras mentes a la luz del Maestro, a los pies del Señor. No hay otra, mis hermanos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Pero si aquí hay hermanos que sí llaman Señor, Señor, y hacen lo que el Señor dice, adelante, mis hermanos, gloria a Dios, gracias a Dios por ustedes.